1. Significa que entonces en 0, si yo digo que la composición del compuesto 1 es 0, todo va a ser del compuesto 2. Y así sucesivamente voy a ir haciendo para las diferentes composiciones. Yo les recomiendo que siempre hagan este intervalo de 1 en 1. ¿Por qué? Porque si no lo hago, no voy a tener la tendencia de la curva con la cual está formándose mi diagrama de equilibrio. Ya que tengo esto, entonces ahora sí, aquí en esta columna puedo determinar la presión de burbuja con esta. Con esta ecuación, me la voy a traer para acá, ustedes van a poder empezar a determinar lo que van a ser el comportamiento de las presiones. Y me dice que es la presión 2 de saturación, ya la determiné, la presión 1 de saturación, ya la determiné, y voy a empezar a sustituir. Ahora díganme aquí, si no existe nada del compuesto 1, ¿cuánto vale la presión del sistema para este punto? ¿A qué va a ser igual? ¿A 0? A la presión del compuesto 2, porque es lo único que va a existir. Entonces sería 42.140 kilopascales. En este caso me dice, en el último, que todo lo que voy a tener en la mezcla, o más bien solamente va a existir el compuesto 1. Ya no va a existir el compuesto 2, entonces la presión pues sería igual a la presión parcial del compuesto 1. Y ya tengo mis límites, ya los encontré. Ahora esta es la fase líquida. Si yo vuelvo toda esta fase líquida a fase vapor, significa que si no tengo compuesto 1, pues tampoco lo voy a tener en la fase vapor. Pero si todo lo que yo tengo es el compuesto 1 en la fase líquida, cuando este cambia a fase vapor, pues entonces todo será del compuesto 1. Y así rápidamente puedo obtener lo que van a ser mis límites de este intervalo. ¿Qué va a pasar? Ahora lo que necesitamos es encontrar todos estos datos. Y entonces vamos a empezar a determinarlos, ¿no? La primera sustitución sería la presión parcial del compuesto 2 más la diferencia del compuesto 1 menos el compuesto 2 por la composición 1. Pues vamos a empezar con punto 1, después punto 2, punto 3, punto 4 y así sucesivamente. Entonces, calculen primero ahorita las presiones, chicos. ¿Cuánto les dan estas presiones? Cuando se multiplica siendo x1 0.1, me dio un valor de 46.1529. Punto 1529. Sí. Ahí está. Para punto 2 me dio 50.1658. 50.1658. Sí. Ahí está. Para 3, 54.1787. Para 4, 58.1916. 1916. ¿A los demás les están dando los mismos datos, chicos? Váyanlos haciendo. Sí, profe. Para punto 5. 62.20. 45. Bien. Para punto 6. 66.2174. 64. 74. 74. Ok. ¿Por qué el punto 6 está en rojo, profesora? Ahorita les vamos a explicar. Porque empezamos a hacer cálculos y ya se nos olvidó algo muy importante del ejercicio. Que la composición inicial
es el 60% mol de acetonitrilo. Entonces significa que en punto 6 es en donde yo estoy trabajando. Mi Claro. sistema está trabajando aquí. Entonces, lo pongo en rojo porque estos datos van a ser muy importantes ahorita que empecemos a realizar el diagrama de equilibrio. Ok. ¿Cuál es el otro? 70.2303. 70.23. 03. Ahí está. Para el punto 8 me dio 74.2432. Corríjanme si me equivoco, pero para 0.9 me dio 78.2561. 61. Ahí está. Ya encontramos cómo es que se va a ir comportando la presión a lo largo de todo mi sistema. Si yo voy a ir cambiando o variando la composición. Ahora necesito encontrar cómo se va a ir comportando esas burbujas de vapor. Entonces recordemos que mi sistema va a estar en un cilindro pistón. Entonces va a estar así. Y este es el líquido. Entonces, si yo voy variando la concentración de esta mezcla, a estas presiones va a empezar a ebullir el sistema. Pero también significa que entonces van a aparecer las primeras burbujitas de vapor. Estas burbujas de vapor tengo que encontrar ahora su composición. Con la ecuación ya podemos empezar a sustituir. Tengo ya la presión de saturación del compuesto 1, que es 82.269. Y esta de aquí abajo es la presión que voy a ir encontrando en cada uno de estos puntos. Entonces, va a ir cambiando la presión y va a ir cambiando la composición. Entonces, para punto 1, la presión es de 46.153. Bueno, aquí lo redondeé. Y entonces, díganme ahora cuánto vale la composición en la fase vapor. Profesora, yo tengo el resultado, pero tengo una pregunta. Conforme vaya cambiando el porcentaje de X1, también va cambiando la presión. ¿Se modifican los dos valores al mismo tiempo? Sí, lo tendría que modificar. Este sería para punto 1 y entonces ahora para punto 2. Sería 50.1658. Exactamente. Lo voy cambiando porque entonces va cambiando la composición de toda mi mezcla. Si cambia la composición, la presión a la cual va a ebullir también va a ir cambiando en cada uno de estos puntos. Ok. Para punto 01 me dio punto 1782. 1782. Ahí está. ¿Cuántos puntos? 1658. Bien. Para punto 2. Para punto 2 me dio 0.3279. ¿Mm? $0.4555. Ahí está medio rara la cosa, ya estamos llegando muy rápido al 1. 58.1916. 0.5655. A mí en el punto 5 me sale 0.6612. ¿Cuánto? 0.6612. ¿Para No, este no, no, punto? en el 0.5. Ah, para punto 5. Sí, Ok. perdón. Ajá.
Para el 6 me dio 0.7454. Para el 0.7 me sale 0.8199. Para el 0.8 me dio 0.8864. Ah, pues sí es la 1. Para el 0.9 me sale 0.9461. Ahí está. Ya tenemos todos los valores para lo que va a ser la composición de las presiones. ¿Ok? Con esta información que ya determinaron, vamos a realizar lo que va a ser el diagrama de equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a poner, nos dice que va a ser ahora la presión contra la composición. Entonces voy a poner la presión en kilopascales y en la parte del eje X voy a poner las composiciones, las dos, X y Y. Significa que voy a graficar primero la composición de la fase líquida con respecto a la presión. Y entonces vamos a graficar esto. Después vamos a graficar la fase de vapor con respecto a la presión. Y entonces voy a tener dos gráficas en una misma. Esto me va a formar mi diagrama de equilibrio. Significa que voy a tener una línea que me va a dar lo que va a ser la fase líquida y después una ligera curva que me va a dar la fase vapor. Aquí ustedes, ¿se acuerdan que les pedí una hoja milimétrica? Entonces, háganlo en su hoja milimétrica. Si no la tienen, en una hoja de papel, porque esa voy a abrir una sección hoy y esa va a ser su participación del día de hoy, que me suban ese diagrama. Entonces, para poder empezar a completar todo ese diagrama, necesito que empiecen a graficar la composición de la fase líquida con la presión, la composición de la fase vapor con la presión. Y les tiene que dar algo así, bueno, una línea más recta, a ustedes. Ahí está. Algo así les tiene que empezar a dar. En su diagrama de equilibrio significa que vamos a empezar en la presión de saturación del compuesto 2 y voy a terminar en la presión de saturación del compuesto 1. Son mis límites. Entonces, ¿cuánto les damos? ¿10 minutos para que empiecen a hacer su diagrama? Ustedes hagan lo bonito. Recuerden que una gráfica debe de tener el nombre, el título, en este caso es diagrama de equilibrio presión contra composición. En sus ejes debo de poner la presión con sus unidades correspondientes y en el eje de las X pues pondremos que es la composición de la fase líquida y la composición de la fase gaseosa. Entonces, unos 10 minutos para que empiecen a hacer su diagrama. ¿Sí? ¿Podría repetir el nombre? ¿Es diagrama de equilibrio presión contra Composición. X y Y? Ajá. Contra Contra X y Y, composición. que es la composición. Entonces, este va a ser el primer diagrama que hagamos. Entonces, vayan graficando y en unos 10 minutitos continuamos. Claro que sí. Profesora, ¿Qué pasó? en este caso, el eje de las X sería
Sería Primero, la... X1, todo esto. Aquí Ok. la escala iría de 0 a 1. Y de este lado sería la presión. Entonces, a lo mejor en la presión pueden empezar en 40 y terminar como en 90. Oh, ya. Sí. Ok. Gracias. ¿De qué?
¿Cómo van, chicos? ¿Ya quedó? Ya casi, profesora, solo falta conectar puntos. Ok. Unos minutitos más y ya. Claro que sí. 42. Mm, Ahora sí, ya quedó, chicos, todos. sí, profesora. ¿Sí? ¿Ya quedó? Ok, ya. Ahí está. Entonces vamos a ver, les voy a poner. Primero déjenme borrar todo esto. Y ahora sí, vamos a ver el diagrama de equilibrio. ¿Les quedó a ustedes? Bueno, antes de continuar con el diagrama, encontramos presión de burbuja, pero nos hace encontrar nos hace encontrar la presión de rocío. La presión de rocío la vamos a sustituir con nuestra ecuación general que ya habíamos determinado. Y ya nada más la voy a plantear para una ecuación, una mezcla binaria. El compuesto 1 más el compuesto 2. Y la fracción mol en la fase líquida la vamos a determinar pues con la ecuación o despejándola de la ecuación de la ley de Raoul. Si yo sustituyo los valores, vean aquí, es lo que por eso había puesto en rojo ahí atrás. En nuestro ejercicio nos dice que el 60% es del compuesto 1 y el 40% es del compuesto 2. Nosotros comenzamos con esto. Ahora, para lo que va a ser, bueno, estos son 4. Para lo que va a ser la fase en presión de rocío, la composición, vean, me está pidiendo la fase vapor.
significa que en el punto de rocío ya todo es vapor, chicos. Ahora en mi cilindro pistón, todo es vapor. Y lo que vamos a encontrar son las gotas de rocío, la composición de esas gotitas de rocío. Entonces, si yo tenía 50% en la fase líquida, pues en la fase vapor voy a tener la misma composición porque todo lo voy a evaporar. Por eso es que estoy poniendo aquí que Y1 vale el 60% y Y2 vale el 40%, con sus presiones parciales respectivamente de los compuestos. Y entonces obtenemos que la presión de rocío es 59.57. Y la composición de estas pequeñas gotas de rocío, entonces la voy a sustituir ahora aquí en la ecuación de lo que va a ser la ecuación de Raúl. Y me dice la composición en la fase vapor del compuesto 1 es 0.6. La presión de rocío es 59.57 y la presión parcial del compuesto 1 es 82.269. Y entonces, ahora sí, ya conozco la composición de estas pequeñas gotas de rocío. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿duda, chicos? ¿No? No, profesora. Ok. Ahora, a ustedes les quedó un diagrama más o menos así, ¿cierto? Más o menos. Más o menos, ¿no? Ustedes, yo sé que les quedó más bonito a ustedes. Tenemos una línea recta y una curva. Vamos a hacer un pequeño zoom para que se vea más grande. Y entonces nos dice que esta línea es la fase líquida con respecto a la presión y esta curva es la fase vapor con respecto a la presión. Y entonces, si yo subo en la composición de 0.6, que es lo que me está marcando mi ejercicio, y choco con la línea de la fase líquida, pues si me vengo para acá, voy a encontrar la presión de burbuja. Significa que en este punto yo voy a tener mi cilindro pistón, voy a tener el líquido, en esta mezcla tengo 60% de acetonitrilo y 40% de nitometano, y en esta presión de aquí va a empezar a ebullir mi líquido. Entonces, si yo sigo aumentando la presión, todo lo que esté por encima de esta línea va a ser un líquido subenfriado. ¿Ok? Ahora, si yo choco con la curva de vapor, entonces significa que en este punto todo es vapor. Y en esta presión va a ser las primeras gotas de rocío que se van a condensar. Y todo lo que esté por debajo de esta curva va a ser un vapor sobrecalentado. Ustedes pueden leerlos gráficamente los datos o son los datos que ya tenemos en la primera tabla que determinamos y este es el cálculo que acabamos de realizar para presión de rocío. Entonces, fíjense, tenemos punto de burbuja y punto de rocío. Presión de burbuja y presión de rocío. ¿Cómo voy a conocer la composición dentro de este diagrama? Si yo estoy en mi punto de burbuja, tengo, vean, ya choqué con la composición, ya choqué con la presión en la línea de la fase líquida. Si en este punto yo vengo hacia la parte de la fase vapor y choco con la línea de vapor y bajo, entonces voy a encontrar la composición de la fase vapor. Voy a encontrar la composición de esas gotitas de vapor. Y este es el valor que nosotros tenemos en la tabla, con la presión y la composición de la fase vapor en el punto de burbuja. Si yo quiero conocer para la fase
de rocío y la fase líquida, pues entonces ahora estoy en este punto, estoy en la fase vapor, voy a chocar con la presión y me voy a regresar hacia la curva, más bien en este caso la recta, de la fase líquida y bajo, bueno, espero que se vea aquí la línea amarilla, bajo y entonces voy a encontrar la composición de las gotas de rocío. Y entonces esta es X1, la composición de estas gotitas, y si se dan cuenta es el mismo valor que acabamos de determinar anteriormente. Ahora, mi proceso está trabajando bajo estas condiciones. Significa que yo voy a tener este cuadro donde voy a tener un equilibrio de mi sistema. Toda esta parte es la zona de equilibrio del proceso en el cual estoy yo trabajando. Entonces, véanlo así. Este diagrama se parece mucho al diagrama que nosotros vimos en el diagrama tridimensional. Pero ahora aquí ya lo estoy analizando para un proceso en específico. Todo lo que esté por encima de mi línea de líquido será líquido sobreenfriado. Todo lo que esté por debajo de mi línea de vapor será vapor sobrecalentado. Y todo lo que esté dentro de este diagrama es mi zona de equilibrio, líquido-vapor. ¿Qué pasa si su jefe les dice, sabes que ya no vamos a trabajar a la composición de 60% y 40%? Ahora vamos a cambiar a una composición del 80% de acetonitrilo y 20% de nitrometano bajo las mismas condiciones. ¿Tendrían que volver a calcular todo? ¿Harían otro diagrama de equilibrio? ¿Tendrían que calcular todo nuevamente? No. No, porque ya hicimos toda la zona de equilibrio de ese sistema. Entonces, lo único que haría es recorrerme a la composición que ahora voy a trabajar, subo y encuentro mis nuevas condiciones de equilibrio, pero ahora acá arriba, en donde voy a estar trabajando la composición deseada. Si me cambian la temperatura, entonces sí tendré que cambiar todo mi diagrama. Pero mientras las condiciones del proceso sean las mismas, pues yo voy a tener todo esto. ¿Hasta aquí hay dudas de cómo vamos a realizar este diagrama de equilibrio y qué información y zona de equilibrio voy a estar trabajando? ¿No hay dudas, chicos? No hay duda. Ok. No. Entonces, en el diagrama que ustedes hicieron, coloquen todos estos puntos. Bueno, los dibujitos y eso si no quieren, no. Pero sí identifiquen punto de burbuja, punto de rocío, composición de las burbujas de vapor y composición de las gotas de líquido. Entonces, todo esto Claro que y sí. su zona de equilibrio. Entonces, todo esto pónganlo en su diagrama, le toman foto y lo suben en la sección que ya abrí ahí en Classroom. Perfecto. Entonces, esa es la participación del día de hoy. Quienes asistieron el día de hoy, aquí en clase, tienen hasta las 11:40 para subirlo. ¿Ok? Y quienes van a revisar el video, tienen hasta las 8 de la noche para subirlo, el día de hoy. ¿Ok? Revisen el video, suban su diagrama de equilibrio y si tienen dudas, pues las estaríamos resolviendo el martes, ¿verdad? Con ustedes. Sí. Entonces, ¿duda, chicos? No, profesora. ¿No? Ok. Entonces ya resolvimos el inciso A de nuestro ejercicio. Y nos estaríamos viendo el próximo martes, chicos. Que tengan buen fin de semana. Nos queda 1 minuto de la sesión. Entonces, nos vemos el martes. Igual, profesora, cuídese mucho. Hasta luego, Igual. profe. Hasta Bye. luego. Bye. Está muy bien. Pero esa foto me sirve. Esa no me la quito.